Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Barcelona en Cataluña en la clase S de coches modificados y voy a iniciar la carrera desde atrás con el hermoso Ferrari clásico de Le Mans, el Ferrari 512. Es un coche que de verdad recomiendo muchísimo, ya le dediqué un video anteriormente, pero quiero retomarlo porque me parece que es uno de los mejores coches que puedes usar modificado en esta clase S del multijugador destacado. Así que como ya dije, vamos a iniciar desde atrás en la 14ª posición y ya te voy a mostrar el desempeño y la dificultad de esta carrera. En líneas generales, este Ferrari es muy completo, lo tiene todo, tiene buena aceleración, buen desarrollo de velocidad punta y es muy suave de conducir. Es muy difícil que pierdas el control del coche a no ser de que te empujen, así que muy pronto piso fondo el acelerador aprovechando toda la potencia de ese hermoso motor y cómo suena, cómo suena. Ahí tenemos a otro 512 mientras que el Corvette me impacta tratando de hacerme perder el control, pero no tiene lo suficiente. Mi coche tiene muchísima estabilidad como para caer tan fácil en esa trampa. Ahí me impacto ligeramente con el Lambo STO y aguanto bien allí el avance y el abate de los demás corredores y me meto por dentro, me deslizo allí en esa pequeña ventana, me meto allí muy cerca de este Fórmula que también es un coche fenomenal, es un Nissan espectacular. Uy, ahí se fueron largos, se salió allí un Corvette. Creo que era un Corvette y me pongo allí ya muy cerca de la 7ª posición, que es un Salem S7, que es un coche fenomenal, pero tiene demasiada potencia y mucho torque como para controlarlo y tienes que tener muchísima experiencia con él. Ahí me pongo detrás del R35, está haciendo todo lo posible por mantenerse en la trazada, le doy un pequeño toque allí, le toco el timbre y logro hacer una escalada sin penalizaciones afortunadamente. Y ya me pongo muy cerca del Ferrari que llevo adelante, creo que es un Ferrari Challenge, si no me equivoco. Así que ya estamos allí avanzando peligrosamente y me acerco allí cada vez más a la 5ª posición. Mira nada más, son 4 vueltas en total, se pasa rápido la carrera y mira nada más todas las posiciones que he escalado apenas en el inicio de la carrera. Y ahí están los líderes que no están lejos. El líder va a solo 4 segundos 700 milésimas y ya estamos allí descontando suficiente como para meternos en la succión, que entrando aquí en la recta de las emociones, y tenemos que aprovechar todo lo que nos pueda suministrar ese motor para superar a este Ferrari, que no será nada fácil porque también es un coche espectacular. Allí frenamos los dos bien tarde a ver cuál de los dos entra mejor y consigo mayor estabilidad, así que salgo bien posicionado en la trazada para seguir escalando posiciones y ya le arrebaté y me pongo en la 5ª plaza de la carrera detrás de este Lotus, que también tiene una estabilidad fenomenal y es un coche muchísimo más ligero que el mío y está tratando de meterse en la pelea por el podio. Más adelante va un Shelby clásico que no he probado aún, pero imagino que debe ser un coche espectacular a medir por el desempeño que está mostrando en esta pelea. Está aguantando y se mete en la trazada con un dominio fenomenal ese Shelby. De la misma manera el Lotus también está haciendo de las suyas, está haciendo todo lo posible para soportar mi avance. Tan pronto nos metamos en una recta, lo podré superar porque no va a tener el desarrollo de velocidad punta necesario para pelearse conmigo. Lo que tiene ese Lotus es mucha aceleración y al ser un coche tan ligero es fácil de maniobrar. Así que le digo bye bye, sayonara, y me meto en la 4ª plaza de la carrera, allí haciendo el corte a la izquierda, tratando de frenar efectivamente para no perder estabilidad. Allí la cola se tambalea un poquito, pero nada de qué preocuparme, puede llevar el coche al límite del rechinar de las ruedas y va a soportar muy bien ahí. Fíjate tú, incluso derrapando, el coche se mantiene estable allí pegadito al asfalto. Allí saco 2 gomas fuera sin riesgo de salirme y consigo una muy buena salida cuando ya estamos cerrando la 2ª vuelta de las 4 pautadas. Ahora la pelea que viene a continuación con el corredor que se hace llamar Rambo. Vamos a ver qué tanto desarrollo y qué tanto rendimiento muestra este Shelby
que va allí adelante para a ver si podemos arrebatarle también la posición y meternos en el podio. El corredor que va al frente es un Porsche, también clásico de carreras GT, creo yo, ¿eh? Ya veremos al cierre en la tabla para ver el modelo exacto de ese Porsche que está liderando. Y creo que la segunda posición también es un modelo exactamente igual. Creo que son dos del mismo modelo que se están peleando por el liderazgo de la carrera. Así que bueno, señores, ya por fin nos estamos acercando aquí al amigo, pero está soportando bastante bien. Tiene una buena salida en la curva y se me complica allí poderlo alcanzar. Mi coche sin duda es un poco más pesado, a pesar de que tiene mucho más potencia, sin duda, y un poco más de aceleración tal vez, pero es más pesado y eso nos juega un poco en contra. Otra cosa que no es menos importante, tenemos que evitar cualquier penalización. Si me salgo fuera del asfalto y me penalizan, o si hago un contacto excesivo allí, voy a poner en riesgo toda la carrera para cuando cruce la meta. Y hablando de eso, señores, el amigo que va de líder, que se hace llamar McLaren Senna, le acaban de poner una penalización de 400 milésimas. Aún no sé cuál es el motivo, no sé si fue porque se salió, lo más probable es que se haya salido un poco de la pista porque lo están presionando bastante y ahí también casi me salgo yo, Y vamos a entrar ahora sí al final, vamos a cruzar la meta en la recta de las emociones para girar la cuarta y última vuelta de la carrera y por fin me meto en la succión del Shelby, ya por fin lo estoy alcanzando. Vamos a ver qué pasa y freno muchísimo más tarde de lo habitual. Uy, él trata de sorprenderme y se mete por dentro, por encima del piano, impactando mi costado derecho y a ver si puede poner en riesgo mi carrera, pero afortunadamente no le alcanza, mientras que los dos que van adelante están penalizados los dos. Eso quiere decir que las penalizaciones es por contacto excesivo y creo que se chocaron, y el del Shelby también me impacta para sacarme de la carrera, cosa que esta vez sí lo logró. Me impactó con toda la potencia, con toda la mala intención, pero los tres corredores perdieron allí la estabilidad, perdieron todo el ritmo y se salió. El que estaba como líder se sale y el del Shelby lo vuelve a intentar para ver si le sirve esta vez. Y el nuevo líder, Legion Do Urden, que sacó al corredor de la carrera, lo penalizan con 4 segundos, 350 milésimas, y me alegra por haber hecho unas maniobras tan sucias y perdió el control. ¡Qué terrible! ¡Qué mal jugador! En la salida, cuando lo tenía todo en la bolsa, a pesar de la penalización, perdió el control y se salió y perdió allí los chances, lo que nos pone a nosotros como el nuevo líder de la carrera en la última vuelta en Barcelona, a bordo de nuestro Ferrari clásico de Le Mans, que sin duda lo recomiendo porque ya puedes ver aquí, ya puedes ser protagonista y testigo del rendimiento tan fabuloso que tiene este coche. Y vamos a cruzar la meta y el Shelby sucio que va atrás no tiene nada que hacer, que también lo penalizaron con 1 segundo, por cierto, por contacto excesivo. Escalamos 16 posiciones desde la largada y hemos hecho el mejor tiempo de vuelta de toda la parrilla. Ya les voy a decir con cuánto, con 1 minuto 46, 660 milésimas, nada mal. Y ahora nos llevamos nuestro Ferrari clásico de Le Mans al circuito de Daytona para repetir la estrategia y ver cómo nos puede ir en este circuito que es tan complicado y a la vez tan veloz y tan divertido. Iniciamos en la posición número 20 de la parrilla de 22 jugadores. En total estamos casi llenos. Así que vamos a ver cuál es el desempeño de nuestro Ferrari, que como ya pudiste ver en el circuito de Cataluña, de verdad que es un coche estupendo, para ganar carreras, específicamente con esa configuración que ya puedes conseguir en la biblioteca de la comunidad. Recuerda escribir Romer Lorenzo, todo pegado con Z, y allí vas a ver mis configuraciones en los coches que ves en estos videos. Así que ya te voy a mostrar el desempeño de nuestro Ferrari y vamos a ver qué tantas posiciones podemos escalar y a ver si nos podemos meter en el podio de nuevo, El desempeño ya lo conoces, pero como iniciamos la carrera en este óvalo, en este descenso, tenemos que tener mucha precaución a la hora de oprimir el acelerador
para que no se nos vaya a ir la cola hacia abajo, ¿ves? Y ahí pisamos a fondo a partir de la segunda marcha y empezamos nuestro avance. Ya arrebatamos varias posiciones y ahí empezó el pandemonium y ya me dan mi primer tortazo y me ponen a hacer un trompo allí. ¡Qué terrible! ¡Qué manera de comenzar! Pero bueno, no pasa nada, señores. Respiramos profundo, soportamos la frustración como buenos correlones y inmediatamente comenzamos nuestro avance recuperando todo lo que podemos. Allí pusieron a trompear también un Lambo Countach y allí está el Ferrari Spa metido allí enfrascado en una pelea innecesaria, mientras que el Honda se mantiene estático como roca en el medio de la vía, estorbando a los demás y se lo lleva por delante el Huracán y lo sacó fuera, y el Spa recupera posiciones y se mete a un costado tratando de escalar, y va a estar muy difícil, mientras que tenemos aquí un X-Power allí también arrebatándome la 12ª posición, y siguen los contactos y tenemos que mantenernos al margen. Son apenas 4 vueltas. ¡Uy! Ahí hubo otro contacto, otro golpe y se fue uno por fuera y de seguro va a abandonar. No creo que soporte la frustración de semejante tortazo. Y nosotros empezamos a aprovechar la potencia para escalar posiciones. Allí hay un pequeño contacto con el Huracán, pero no pasa nada. Ahí trato de sorprender al X-Power metiéndome por fuera en la chicana y me impacta el Honda Civic, me da otro tortazo, pero afortunadamente no pierdo todo el control y aprovechando el impulso sin acelerar me meto de nuevo al asfalto. ¡Qué desastre! ¡Qué manera de iniciar la carrera! Y esto sin lugar a dudas va a complicar mucho mi trabajo de seguir escalando posiciones y alcanzar a la punta, que ya el líder está a 11 segundos, 300 milésimas por delante. Poder alcanzar a esos corredores en apenas 3 vueltas y fracción. ¡Uy! Ahí se impactó el Huracán con el muro. Probablemente lo empujó el X-Power que llevo adelante en el puesto número 7. Pero bueno, no pasa nada, seguimos adelante. Lo importante es que por ahora seguimos aguantando y en la próxima chicana a ver si tenemos mejor suerte, que no nos vayan a empujar de nuevo, porque eso sí ya sería sellar nuestra suerte final. Así que ya estamos recorriendo la segunda vuelta de las 4 pautadas. Esto se está pasando muy rápido. Ahí el X-Power pierde estabilidad, se sale y trompea, y cuando se intenta recuperar y reingresa a la pista me impactó ligeramente en un costado. Afortunadamente pude esquivarlo, así que ahora estamos en la posición número 7 y seguimos escalando, seguimos avanzando todo lo que podamos. Vamos a ver con paciencia pero con firmeza, manteniendo la trazada todo lo que se pueda. No tenemos que entrar a boxes, afortunadamente. Llevamos las gomas intermedias para soportar hasta el final. El único problema es que se han puesto en riesgo la administración de esas llantas, producto de ese trompo en la chicana anterior y todos esos derrapes allí que me han impulsado, de los empujones. Así que, bueno, señores, lo logramos. Nuevamente giramos allí en la chicana y hemos podido hacerla como Dios manda. Así que ya estamos por hacer el rebase de la 5ª plaza de la carrera. Y ahora sí, señores, los chances están mejorando, la probabilidad está mejorando. Ya vamos a la penúltima vuelta de la carrera y estamos girando por encima de 1 minuto 45, lo cual también nos favorece bastante. Y los líderes allí los veo con muchas dificultades, están perdiendo rendimiento. Los estoy alcanzando rápidamente, sobre todo a la 4ª posición, que ya está a menos de 3 segundos y medio. Y vamos a ver qué podemos hacer con nuestro Ferrari. Ya estamos en la penúltima vuelta, no lo olvides, tenemos muy poco espacio, muy poco tiempo para meternos en la pelea del podio. Pero no estoy perdiendo la esperanza porque estoy observando que me estoy acercando muchísimo en cada curva. Ya veremos en el óvalo qué desarrollo de velocidad tenemos, si tenemos más o menos que los líderes, cuando el líder de la carrera está a 4 segundos 100 milésimas por delante y perdiendo muchísimo rendimiento, y no me explico por qué. ¿Será que se equivocó en la estrategia de gomas? No lo sabremos. Aquellos corredores que se aventuren a tratar de hacer toda esta carrera, ¡uy! Le pusieron
una penalización de 2 segundos, 750 milésimas al líder, y eso sí nos juega a nosotros a favor, cuando en esta chicana nos estamos acercando allí a la cuarta y tercera plaza y le hago un rebase espectacular al Audi, me meto por dentro y lo esquivo bien, y tenemos aquí el corredor en la tercera plaza que ya tiene también una penalización de medio segundo, producto de esa maniobra sucia que le hizo al Audi, que le hizo perder el control, y nosotros nos estamos acercando a la succión y vamos a aprovechar todo lo que podamos para arrebatarle también la tercera plaza y meternos en el podio. Es otro Ferrari moderno y vamos a ver qué pasa. Freno allí todo lo que pueda, trato de evitar el contacto, no quiero incentivar los golpes y los empujones, y sin embargo allí hay un pequeño roce, pero no pasa nada, hemos sobrevivido a ese corte y ahora nos estamos acercando muy rápidamente a la segunda posición, que creo que también es otro Audi, efectivamente es otro Audi, y vamos a ver qué podemos hacer porque sin duda tenemos mucho más desplazamiento que ese Audi. No sé cómo será en el sistema de giro. ¡Ey! Frenó demasiado y perdió el control allí ligeramente y sacó 2 gomas fuera del asfalto y casi se va a hacer picnic en los campos de Daytona, y nosotros aprovechamos esa ventana para acercarnos ahora sí al líder. Estamos por debajo de la penalización que le pusieron, es un Viper y estamos por debajo de la penalización, pero me preocupa mucho la velocidad punta porque ese Viper corre durísimo y no sé si será posible alcanzarlo para el cierre. Nos queda solo la chicana para concluir y acercarnos un poco más. Allí nos sacó 200 milésimas en ese primer óvalo y todavía nos queda otro. Uy, señores, esto va a estar muy cerrado y perdió estabilidad el Viper, lo que nos permite ahora acercarnos por debajo de 2 segundos. Estamos detrás a 1 segundo, 700 milésimas. Estamos dentro y vamos a poder ganar la carrera si se mantiene ese gap. Él tiene una penalización de 2 segundos, 750 milésimas y estamos nosotros por dentro de los 2 segundos. Ese gap nos va a favorecer y, señores, conseguimos la victoria dramática, escalando 18 posiciones desde la largada, arrebatándole al Viper el dominio y el liderazgo de la carrera por poquito. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 44, 990 milésimas. ¡Qué carrerón!